La Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín y la Fundación Universitaria Bellas Artes presentan Voces de Color y Música, un programa radial para hablar del arte y sus creadores. Escúchenos todos los viernes a las 9 de la noche en los 101.9 de la emisora cultural Universidad de Antioquia. Y los domingos a las 9:30 de la mañana en el Sistema de Radio Educativa. Este es Voces de Color y Música, el programa radial de la Fundación Universitaria Bellas Artes y de la Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín. Como siempre, Alexis Ramírez está con nosotros en la grabación del programa, en la realización Carlos Vélez. Hoy tenemos invitado a Juan Fernando Vélez González. Él es un maestro en artes plásticas de la Universidad de Antioquia, con un posgrado con título de maestro en artes visuales con orientación de pintura en la Universidad Nacional Autónoma de México. Juan Fernando Vélez inaugura esta semana próxima una exposición en la sala Eladio Vélez del Palacio de Bellas Artes que se denomina Pachamama Curasaná. Vamos a hablar entonces de Juan Fernando y de la serie o de esta exposición que estará allí en la sala Eladio Vélez del Palacio de Bellas Artes. Bienvenido Juan Fernando Vélez al programa radial Voces de Color y Música. Carlos, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Juan Fernando Vélez, voy a leer apartes de un texto escrito por Juan Camilo Londoño sobre la obra que presenta Juan Fernando Vélez en esta exposición. Dice Juan Vélez ha puesto en los muros de la ciudad geometrías sagradas, animales míticos y figuras ancestrales, recuperando por medio del muralismo ideas, formas, saberes y cosmologías enterradas o marginalizadas en el proceso de imposición histórica de modelos de pensamiento extranjeros, asociados a una noción construida, parcial y despótica de civilización. De este párrafo escrito por Juan Camilo Londoño, curador de la sala Eladio Vélez, pues hay varios elementos como para conversar, Juan Fernando. Comencemos por el tema yo no sé si del soporte, el muralismo. Ha sido desde hace varios años, usted ha intervenido muchos espacios de la ciudad de Medellín, inclusive de otros lugares de Colombia. Uh-huh. ¿Por qué el muro como soporte de las pinturas o de las obras de Juan Fernando Vélez? Pues Carlos, cuando comencé a realizar la serie Pachamama, que fue algo así como entre finales del 2009, principios del 2010, como por todo el contenido conceptual y la temática que yo estaba trabajando, me vi como en la necesidad de que la serie debía estar en la calle. La serie surge como un trabajo desde la pintura, digámoslo tradicional, pues en el sentido de pintura sobre lienzo para ser observada pues como en el cubo blanco. Y pensando yo como en todas estas intenciones comunicativas que yo tenía y de la reflexión que quería despertar, dije yo, no, pues es que este trabajo debía estar es como a los ojos de todos, y comencé pues a arrancar como a hacer una incursión en el espacio público con el muralismo, digamos con una cierta intención graffiti en el sentido de hacer intervenciones sin ningún tipo pues como de permiso ni de autorizaciones, buscando muros que fueran bastante visibles, y por esos días yo vivía aquí en el centro, entonces digamos que mi rango de acción comenzó en el centro de la ciudad. Bueno, yo creo que es necesario, Juan Fernando, que antes de que continuemos conversando hablemos o más bien definamos Pachamama. Pachamama es como una palabra compuesta de origen quechua.
El origen quechua también en nuestra cultura está muy presente, todo el sur de Colombia, toda la zona de la Amazonía, ese quechua es un origen compartido pues entre Ecuador, Colombia, Perú, y comencé pues como a utilizar esto como una manera de llamar la atención, no solamente por la definición que todo el mundo conoce de la Pachamama, que la Pachamama todo el mundo así, madre tierra, pero también es un asunto un poco más referido también al hombre, ¿no? Nosotros también tenemos como una Pachamama interna, entonces era de alguna manera la intención de sí reflexionar sobre contenidos ecológicos en torno al medio ambiente, pero también teniendo una reflexión más amplia sobre la ecología más como una ecología expandida hacia lo social, una ecología mental, y todo esto, lo social y lo mental, que termina reflejándose en el medio ambiente y en el gran daño pues que hay, que es un daño que no solamente es en el medio ambiente, sino que es un daño también en la ecología social y en la ecología mental pues del ser humano. Y esta reflexión que lo lleva a la serie de Pachamama, ¿cuál es el origen? ¿De dónde viene? Pues hermano, el origen fue a partir de una experiencia muy radical pues que cambió mi vida. Por allá a finales del 2009, aunque yo antes lo había hecho una vez anteriormente, tuve la oportunidad de un encuentro con la medicina del yagé. Y eso fue, digamos vos, 2006, 2007, con una persona pues un poco irresponsable, y eso no pasó pues como de ser como una rumba, por decirlo así. A los 2 años siguientes, por allá en el 2009, a finales del 2009, en un 31 de octubre inolvidable, me invitó una amiga muy querida que también es artista, que ella se llama Paola Rincón, que ha tenido un proceso pues como artístico también muy relacionado con todo este pensamiento en torno a las comunidades ancestrales. Entonces ella me invitó a una toma de remedio y yo fui, y fue increíble. Pues a mí la medicina en todo su poder pues y capacidades que tiene de uno llegar al autoanálisis, me puso, como digo yo, un espejo al frente y me mostró cómo me trataba yo, cómo me maltrataba yo, y digamos pues que me llevó como a tomar la decisión de un cambio de vida radical. Cambié mi vida por completo, y desde eso incluso mi arte también cambió, y empecé pues como a pensar en la necesidad de que el trabajo tuviera una influencia muy fuerte como en lo social, desde la necesidad de invitar a la gente a pensar sobre sí mismo, a pensar sobre el cuidado de su mente, sobre el cuidado de su cuerpo, y empezar pues como a generar como un cambio que inició pues como un cambio personal, y que apenas cambié yo, cambió todo mi alrededor. Y en principio entonces era la pintura, digamos bidimensional, luego viene los murales, y la serie Pachamama ha tenido algunas, podríamos llamar vertientes o sí, como distintas manifestaciones. Ya yo llevo aproximadamente 9 años trabajando con la serie. La serie partió desde la pintura, pero yo he tenido una influencia muy fuerte de las artes gráficas también. Yo llegué, por ejemplo, al uso del stencil, al uso de las plantillas que se utilizan con aerosoles. Yo llegué a esta técnica fue por la serigrafía. Y yo diría que mi trabajo en general es como una combinación de técnicas bidimensionales, gráficas y pictóricas, explorando también soportes. Entonces esa fue pues como la parte técnica de la serie, que empezó siendo un asunto en pintura, combinando pinturas acrílicas con aerosoles y utilizando plantillas. Y teniendo las plantillas, el primer acercamiento que hice a la calle fue desde el afiche, aplicando las plantillas que yo utilizaba en las pinturas sobre papel para pegar como afiche en la calle, y ya después empecé a hacer murales. Y varios de esos murales pues recuerdo uno, el de la oreja de San Juan, San Juan con el palo, por ejemplo. Ese es anterior tengo sí. Yo del año 2006. Eso es de los primeros que realiza entonces usted como intervención pública. Fue de lo primero que hice en intervención pública, y fue también un primer trabajo en el que empecé a trabajar en colectivo. Fue la primera vez que empecé a trabajar en colectivo. Yo comencé trabajando
cuando me resultó pues como la convocatoria, la invitación de parte de la Secretaría del Medio Ambiente para hacer una intervención mural en este lugar, me puse a buscar pues un equipo de trabajo y convoqué como a varios colectivos, y el que me respondió fue, en ese momento se llamaban Casa Taller Sitio Estudio. En este momento ellos son la corporación Plazarte, que trabajan en Prado Centro. Entonces, además pues también fue como el primer proyecto que realicé en colectivo, y de alguna manera pues es importante agradecerlo. Venía como de un proceso de trabajo que tenía yo en comunidad, que fue realizado con la Galería Paul Barwell del Colombo Americano, porque yo cuando llegué de México, Carlos, yo llegué a la velocidad del DF, ¿no? O sea, yo llegué disparadísimo. Yo llevaba 5 años viviendo en México, y cuando llegué acá fue así como un freno en seco, y con toda esta velocidad pues que digo yo que traía, el único que me puso cuidado, que me paró bolas pues por decirlo así, fue Juan Alberto, y entré a trabajar con el Colombo Americano. Entonces, por ejemplo, la intervención de la Oreja de San Juan fue gracias a una intervención que hice en lo que eran los muros del Jardín Botánico, que fue con un trabajo en colectivo con con Juan Arturo Piedrahita y una chica sudafricana que estaba en residencia en el Colombo Americano, que se llama Kilmani Jolie Versace. Entonces, a partir de ese trabajo en el Jardín Botánico fue que me llegó la invitación para hacer la intervención en la Oreja de San Juan. Mencionaba también yo que pues la obra no solo se ha quedado en Medellín, sino que ha tenido la oportunidad Juan Fernando Vélez de realizar intervenciones en espacios públicos en otras ciudades de Colombia. No ha sido mucho, ¿no? No ha sido en realidad mucho. Estuve en el 2014, estuve en una exposición individual en una galería que se dedica a la street art en Bogotá, que se llama Visaje Graffiti. También he hecho pues como en realidad pocas incursiones en Bogotá y algo en Manizales también, pero ha sido muy, muy breve. Pero en Armenia... Y en Armenia, pues claro, yo en Armenia hace 2 años me invitaron al programa que tiene el Banco de la República de Obra Viva, y hice una residencia en el Museo del Oro Quimbaya en Armenia, pero no hice intervención en calle allá, fue todo más como trabajo de taller y trabajo en comunidad, pues realizando unos talleres abiertos desde el museo. La obra que expone a partir de esta semana, de este jueves 16, de la serie Pachamama Curasana. Cuéntenos el término entonces Curasana, ¿cómo lo sumamos a la serie? A medida que empecé con la serie y con este cambio pues como de vida que te cuento que tuve, porque yo cambié de todo, hasta de amigos, ¿no? Y empecé a conocer otra gente. Tengo conocidos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, comencé a viajar al Putumayo a buscar pues como otros conocimientos. Por esos días mi esposa estaba con una enfermedad, con un principio de cáncer de útero, y nos fuimos a buscar pues como el remedio al Putumayo, y allá se curó. Y entre los cantos de curación de los médicos del sur, ellos utilizan la combinación del cura sana, sana, cura, hacen parte como algunas veces de sus vocablos de cantos de curación, y empecé a meterlo con el Pachamama Curasana como una intención que tenía yo con el espacio público, de que de alguna manera mis intervenciones murales yo pretendía que curaran los espacios, porque por lo general los lugares en donde yo podía realizar mis intervenciones murales son lugares entre comillas olvidados, y que son lugares habitados entre comillas también por los olvidados. Entonces son zonas de mucho consumo de vicio y de habitantes de calle. Yo pretendía como a través pues de mis intervenciones poner otras vibraciones ahí, como para cambiar un poco pues como la vibración del lugar, ¿no? Yo sé que es muy difícil, Juan Fernando, medir resultados de este tipo, pero en esas intervenciones que ha hecho usted en estos espacios con la serie, por lo menos las personas que habitan estos lugares, ¿qué reacción han tenido luego de que se tenga una obra como estas allí? Pues yo a veces pienso que es como un trabajo a un nivel muy simbólico. Siempre que uno está trabajando en calle, vos te pones a hablar con cualquier persona que tenga como este
esta disciplina de estar trabajando en la calle, la cantidad de anécdotas de las que se llena uno precisamente con los habitantes de calle, que hasta les reconocen a uno el trabajo. Vos tenés trabajos allí, vos tenés trabajos allá. Muchas veces ha tenido intervenciones de la gente porque, por ejemplo, uso imágenes muchas veces con los ojos abiertos y esto a la gente cuando están en sus estados de alucinación los lleva a borrarle los ojos, a tacharlos, entonces, escriben cosas en ellos o empiezan a aparecer grafitis encima, pero grafitis más pues como de estos mismos habitantes de calle mencionando a Dios, mencionando a Dios viene. Entonces no sé, medir pues como el impacto es a un nivel más simbólico y a nivel de ciudad pues con el tiempo me reconocieron y terminaron poniéndome Pachamama, porque no era mi intención ponerme Pachamama, pero ya pues como en todo el gremio de artistas, sí. Ya me conocen más como Pachamama que como Juan Vélez. ¿Y cómo reconoce uno la obra de Juan Vélez en un espacio público? Pues ve, yo suelo utilizar mucho imágenes de animales importantes pues como para nuestra cultura ancestral, animales como el jaguar, como la boa, las guacamayas, los halcones, y de unos años por acá empecé también a meter en la iconografía de la serie contenidos de geometría sagrada, entonces también se ve pues como todas estas geometrías presentes en la obra. Casi siempre tiene algún texto que dice Pachamama Curasana, casi siempre pues lo utilizo como una especie de firma también. Y no solamente es pintura mural directa sobre el muro, sino que también es afiche, papel pegado, o los últimos que estuve haciendo que era como papel pegado sobre papel pegado sobre papel pegado con después pintura encima. Y de todas formas, los últimos más o menos 2 años, la edad que tiene mi niña residente, llevo como 2 años en los que la intensidad pues, de la serie no ha estado tan presente en la ciudad, pero es porque también he estado como dedicado a estar ahí con la niña. Juan Fernando Vélez pues además se ha dedicado mucho a la educación en varios, digamos, espacios de la ciudad, de universidades como la Universidad de Antioquia o también en Bellas Artes. En cuanto mencionaba usted también técnicas, digamos que hay un proceso de investigación, de indagación sobre posibilidades no solo de pintar sobre estos muros o de usar distintos materiales, sino también de que el espectador tenga diferentes formas de visualizar su obra, sí. Como es el caso de esta propuesta que lleva a la Sala Eladio Vélez. Pues mira, Carlos, yo llevo un tiempo, digámoslo como que sin ser peyorativo, el graffiti está metido como en una burbujita y no se puede tomar mucho riesgo allí, ¿no? Lo que pasa en el arte de calle es que hay más riesgo, pero siempre sigue como una intención muy del graffiti también, en el sentido de estar muy presente, de firmar. Yo llego a la calle sin esta intención, o sea, yo no llego a la calle desde esta intención del graffiti, sino más desde la intención del arte, del muralismo, o incluso pues de lo que se llaman como las prácticas de la pintura expandida o de la gráfica expandida al espacio. Entonces, en estos 9 años que llevo de trabajo, han surgido como unas especies de interseries al interior de la serie y llevo en este momento también la necesidad como de hacer otra cosa con el trabajo. Entonces, no quiero adelantar lo que van a encontrar en la exposición, pero es una sorpresa, pues es algo que nunca he hecho, que nunca he mostrado. De hecho, yo he realizado algunos videos, no muchos, pero he realizado algunos videos, entonces también voy a mostrar video y va a ser más una especie de instalación que lo que la gente pues ha estado como acostumbrada a ver en el sentido de intervención gráfica o de intervención pictórica. En Antioquia ha existido como una tradición también de muralistas y Pedgonel Gómez pues fue como el más representativo de ellos. ¿Qué antecedentes tiene Juan Fernando Vélez, ya sea en Colombia o en otro o en el mundo? A mí desde México me encanta el muralismo, pues, y desde antes de estar allá. Y es muy bello también uno cuando visita los sitios arqueológicos ver como la importancia que tenía el mural
que finalmente sigue siendo la misma en el sentido, o el uso que se le dio al muralismo también en la época, no sé, del medioevo, que de alguna manera el muralismo se utilizaba como un medio pedagógico también, o lo que pasó en el muralismo mexicano, igual que es un asunto de pensar el arte para el pueblo, el arte para la gente, el arte público, en el espacio público, reflexionando mucho en el caso del muralismo mexicano, que fue una influencia muy grande acá, el movimiento Bachué en Colombia y todo este ejercicio pues desde el arte pensar nuestros orígenes culturales, desde nuestros orígenes indígenas pues y nuestros orígenes populares, por decirlo así, en las estéticas, ¿no? Entonces a mí me parece bien importante, y que fue la decisión que yo tomé para llevar el trabajo a la calle, y es tratar de establecer un diálogo con el observador, y que sea un diálogo que no necesariamente tenga que estar metido en una galería o en un museo, sino que esté ahí a los ojos de todos, como una manera de hacer un arte más público, con temáticas pues que desde mi consideración me parecen pues muy importantes, que es como hacer un llamado al cuidado, a la conciencia pues y la importancia no solamente pues del cuidado medioambiental, sino del cuidado personal. De la serie Pachamama Curasana, es la exposición que se inaugura el jueves 16 de agosto a las 6:30 de la tarde en la Sala Eladio Vélez del Palacio de Bellas Artes, con entrada libre para el público. Allí pueden entonces apreciar estas obras de Juan Fernando Vélez. ¿Qué otros proyectos tiene Juan Fernando en estos momentos que esté desarrollando? O también, Juan Fernando, me gustaría que le contáramos a los oyentes si hay alguna obra pública que esté hoy vigente y que pueda encontrarse en las calles de Medellín. Yo el último mural que hice grande está todo el frente del Palacio Egipcio, en Prado Centro, que es un texto con una tipografía que dice Pachamama. Fue un trabajo encomendado por un programa que tiene la Universidad de Antioquia con la Alcaldía de Medellín de Cultura Centro. Cultura Centro, sí, de Cultura Centro. Ese fue como el último mural grande que hice. Y hace un año exactamente pinté un mural que para mí, pues como en este mismo afán de no tanto de soltarme de la serie Pachamama, sino como de no dejar que la serie se convierta en una camisa de fuerza para mí. Hice en el Pictopía 2017 un mural que me gustó mucho, pues el ejercicio, y que es algo que está ahí como en remojo, que está en toda la glorieta de San Juan con la Avenida del Ferrocarril, que es un mural muy grande que dice Perdona, en una tipografía como de ejército, sobre una textura de camuflado, que refleja pues como una tela de camuflado. Fue como lo último grande que hice. Y yo he estado pegando mucho afiche también últimamente, ¿no? Sí. Me encanta salir a pegar afiches, entonces me salgo con un galón de engrudo y afiches y voy haciendo recorridos y voy pegando afiches indiscriminadamente. ¿En el centro? En este momento estoy por Laureles. Sí. Por Laureles y el sector como del estadio y sector Belén, que es por donde estoy viviendo actualmente. ¿Y de la serie Pachamama? Sí, de la serie Pachamama. Sí, de la serie Pachamama. También ya como a modo pues de mi trabajo pues como de autogestión y de gestión cultural, hace 2 años, te cuento, estoy coordinando un evento que está sucediendo en este sector pues como de lo que es la llamada otra banda de Medellín, que es como el sector comprendido por lo que hay entre la calle 50, la calle 30, la avenida del Río y la avenida 80, que es llamado el circuito creativo otra banda. Entonces he estado activando espacios que no necesariamente son espacios constituidos de cultura y de arte, sino más estudios de artistas, casas de coworking, abriéndolos al público una vez cada 2 meses en este sector, y ha sido muy chévere. Ya vamos para ahora el 15 de septiembre vamos a tener la 13ª versión del circuito creativo otra banda. Por ejemplo, en este último que pasó estuvieron 13 espacios abiertos al tiempo, no necesariamente mostrando arte, sino asuntos más pues como llevados a problemáticas de la creatividad. Finalmente, Juan Fernando Vélez, en las redes sociales, ¿dónde pueden encontrar los oyentes información sobre usted? Yo tengo en mi Flickr, en el Flickr si me pueden encontrar como Juan F. Vélez G, ese Juan F. Vélez G, también en Instagram, en el Facebook mi nombre completo, Juan Fernando Vélez González.
Y ahí mismo también en el Facebook pueden encontrar el sitio del Circuito Creativo Otra Banda o de mi espacio que lo llamé Casa Toroide Espacio Creativo. Muchas gracias Juan Fernando Vélez y González por estar con nosotros en Voces de Color y Música. La invitación entonces para este jueves 16 de agosto, 6:30 de la tarde, la inauguración de la exposición de la serie Pachamama Curasana, que estará abierta al público con entrada libre hasta el 15 de septiembre. Agradecemos a Alexis Ramírez, quien estuvo con nosotros en la grabación del programa radial Voces de Color y Música. Les recuerdo que pueden escucharlo nuevamente cuando deseen en nuestro canal en YouTube, donde lo pueden encontrar como Voces de Color y Música, programa radial. La Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín y la Fundación Universitaria Bellas Artes presentaron Voces de Color y Música, un programa radial para hablar del arte y sus creadores. Escúchenos todos los viernes a las 9 de la noche en los 101.9 de la emisora cultural Universidad de Antioquia. Y los domingos a las 9:30 de la mañana en el Sistema de Radio Educativa.